Los abortos vuelven a ser legales en Texas, pero la mayoría de los médicos no han vuelto a proveer este servicio. Aseguran que el fallo de un juez no brinda protección y deben esperar. Mientras tanto, la movilización por pervertir o revertir la ley se intensifica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda Abel Álvarez. José Armando Rostan tiene la noche libre. Y vamos a comenzar con lo siguiente porque surgen alentadoras noticias en momentos en que muchos de los infectados con COVID-19 son menores. Las vacunas para ese grupo podrían ser autorizadas en solo semanas. Vamos a Miami con Anthony Belchi, quien recogió las reacciones de algunos doctores. La vacuna contra el coronavirus podría estar disponible para prácticamente toda la población en muy poco tiempo. La farmacéutica Pfizer ya ha solicitado la autorización a la FDA en Estados Unidos para administrar la dosis entre niños de 5 a 11 años. Es muy necesario, por eso, vacunar a nuestros chiquititos cuando se puede para regresar a lo normal. El 15% de los contagiados en Estados Unidos son menores de 12 años. En ese grupo también, aunque en menor grado, se han dado casos de muertes y hospitalizaciones por no estar vacunados, con síntomas diferentes a los de los adultos. Unos síntomas como más gastrointestinales, puede haber más diarrea, puede haber más vómito, pero uno que más nos preocupa un poco es entidad llamada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al COVID. Pfizer es la primera en presentar esta vacuna a los organismos sanitarios. El 26 de octubre, antes de Halloween, podría tener una respuesta, pero no es la única. Otras farmacéuticas también están a la carrera para poder tener luz verde. El plan de algunas de las farmacéuticas que están investigando es empezar investigación en niños menores de 12 años, pero probablemente nos vamos a demorar un poco más en tener las vacunas de los niños. Los médicos insisten en que los riesgos son muy pocos, pero la vacuna para los más pequeños también llega con controversia. La mitad de la población desconfía de la medicina y la otra pide creer en la ciencia. Debe de ser así. Si lo pide y la ciencia lo pide, debemos de nosotros cooperar con el mundo. La FDA ya ha aclarado que se tienen que hacer más investigaciones como las que se hicieron con los adultos antes de tomar una decisión. Por lo tanto, la respuesta podría tardar aún varias semanas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Cierre de Edición. Y el presidente Joe Biden declaró que el Departamento del Trabajo emitirá muy pronto una regla de emergencia para que todas las compañías con más de 100 trabajadores impongan un requisito de vacunación contra el COVID-19 o pruebas semanales. In total, this Labor Department vaccination requirement will cover 100 million Americans, about 2/3 of all the people who work in America. El presidente, quien dijo que esa medida está en proceso de aprobación, sostuvo hoy una reunión en un centro de producción de Elk Grove Village, Illinois, empresa que ya ordenó inmunizarse a sus empleados. Ya solo es cuestión de horas para que en el condado de Los Ángeles, California, se haga obligatoria la vacuna contra el coronavirus. Yanis López tiene toda la información. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Abel. Esta nueva orden del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles exigirá que a partir de mañana cualquier persona mayor de 12 años elegible para la inyección contra el coronavirus y asista a algún evento, ya sea al aire libre o no, tendrá que mostrar su prueba de vacunación o un test tomado en un periodo previo de 72 horas. A partir del 7 de octubre en el condado de Los Ángeles será obligatorio estar inmunizado contra COVID-19 o tener a la mano una prueba negativa si asiste a un evento al aire libre, ya sea deportivo o concierto, con asistencia de más de 10,000 personas. Yo pienso que está correcto. Yo ya me puse la tercera vacuna. Uso la máscara por respeto a los demás. Esta orden incluye también parques temáticos o de diversiones. Además, independientemente del estado de vacunación, el uso de cubrebocas continuará siendo obligatorio, excepto mientras come o bebe. Además, para quienes buscan socializar al interior de bares, cervecerías, bodegas de vino, así como discotecas, tendrán que mostrar su tarjeta blanca o digital de vacunación con al menos una dosis. No obstante, a partir del 4 de noviembre, tanto clientes como empleados deben mostrar su prueba de inmunización completa. Mientras tanto, la ciudad de Los Ángeles exigirá en aún más lugares la vacunación a partir del 4 de noviembre. Los residentes elegibles mostrarán su tarjeta de inmunización al entrar a bares, centros comerciales, cines, gimnasios, salones de belleza, barberías e incluso partidos de baloncesto, así como restaurantes. Por un lado está bien porque es por precaución.
pero claro, como dueños de negocio se nos pone muy difícil. Una, porque pues estamos cortos en empleados. Dos, no sé si se han puesto a pensar que eso puede causar un problema entre empleados y pues clientes. Estamos haciendo una función que en realidad no somos expertos. ¿Cómo vamos a saber cuando nos traen un documento si es verídico o si es falso? Ahora bien, se permitirá mostrar pruebas negativas de COVID-19 tomadas dentro de 72 horas antes de la entrada a un establecimiento público para personas con excepciones médicas o religiosas. Para los negocios que no cumplan con esta ordenanza de la ciudad de Los Ángeles, la más estricta del país, enfrentarán costosas multas. No estamos en contra del plan de vacunación, no estamos en contra de que realmente a la gente se le motive, pero creo que no es la forma de hacerlo porque se me imagina una forma muy dictatorial. Abel, en varias ciudades del país están en marcha varias medidas similares para erradicar el coronavirus, especialmente que a nivel nacional ya son casi 44 millones de contagiados y alrededor de 700,000 fallecidos a causa de esta pandemia. Regreso contigo. Gracias, Dayanis. Buenas noches. Bueno, logran un acuerdo bipartidista en el Senado para extender hasta diciembre el límite de la deuda, con lo que evitaron una crisis financiera en el país. Los demócratas aceptaron una oferta del líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, cuando crecía la preocupación de que un incumplimiento federal sin precedentes habría interrumpido los pagos del gobierno a millones de personas. Y fíjese, la decisión de un juez federal contra la ley del aborto en Texas significó un triunfo temporal para los defensores de las mujeres. Y es que la batalla entró en un lapso de tensa espera. Vamos a Texas con Reina Luna, quien tiene todos los detalles. El bloqueo a la ley SB 8 que prohíbe los abortos después de las 6 semanas, lejos de ser un alivio para las mujeres que buscan terminar su embarazo, las mantiene en el limbo. La mayoría de las clínicas están paradas y esperando qué pasará la siguiente semana cuando la más conservadora Corte Quinta de Apelaciones del país en New Orleans reciba los alegatos de Texas para echar abajo la suspensión. Luego podría tomar hasta un mes antes de que tengamos noticias de la Suprema Corte de los Estados Unidos, así que todavía estamos en un patrón de espera. La ley SB 8 fue creada de una forma en la que aún con el bloqueo, las mujeres no puedan abortar dentro de la ley. Hay una cláusula especial. Si se restablece la ley por otra corte más alta, cualquier aborto que haya sido realizado durante ese tiempo donde hubo esa pausa puede que se traiga demandas en contra de la persona que realizó el aborto o cualquier persona que haya apoyado. Aunque la ACLU Texas dice que este fallo allana el camino para que los proveedores reanuden la atención, dada la naturaleza agresiva de las tácticas de litigio de Texas, la lucha está lejos de terminar y agrega que el acceso al aborto seguirá siendo precario dado el proceso de apelaciones anticipado. Es una batalla ganada, pero faltan muchas batallas para acabar la guerra. Solo una clínica en Texas está desafiando la ley, las otras están apoyando a las mujeres para que salgan del estado a terminar con un embarazo no deseado. La prohibición no hace nada para detener los abortos por sí solo. Todo lo que hará es llevar los abortos a la clandestinidad. Durante el año 2020 se practicaron en Texas alrededor de 55,000 abortos. Este año la cantidad no podría ni siquiera acercarse un poquito a esto, porque de acuerdo a los médicos, la falta de certeza jurídica les tiene atados de manos. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de edición. Ahora mire esto, el adolescente que abrió fuego en una escuela de Arlington celebró con una fiesta familiar el haber recuperado su libertad. Timothy George Simpkins, de 18 años, quien pagó una fianza de $75,000, sacó una pistola de su mochila ayer en la preparatoria Timberview y le disparó a otro alumno 7 veces. Al parecer lo hizo después de que su víctima lo había golpeado en la clase. Reportan decenas de detenidos en una manifestación en la que se exigió al presidente Biden ignorar la recomendación de la parlamentaria del Senado, quien dio un duro golpe a los inmigrantes que se habían ilusionado con obtener la ciudadanía. Alfredo Miranda nos explica.
Con más de 50 arrestados, culminó un acto de desobediencia civil frente a la Casa Blanca, a la que antecedió una protesta y marcha. La presión a la administración Biden ha ido en aumento después de que la parlamentaria del Senado excluyera el tema migratorio del paquete de reconciliación presupuestaria que pretende aprobar el Partido Demócrata. Que recuerden su compromiso que tuvieron con la comunidad inmigrante para una reforma migratoria o un alivio migratorio. Piden expresamente a la vicepresidenta Kamala Harris que en su condición de presidenta del Senado ignore la recomendación de la parlamentaria e incluya de todas maneras el tema migratorio que otorgaría la ciudadanía a cerca de 8 millones de inmigrantes. No deben dejar que el parlamentario sea quien determine la agenda para el país, así que necesitamos que se incluya la reforma migratoria, que se le dé prioridad, que por favor nos ayuden a asegurarnos que este tema quede dentro de la agenda. Pero ¿hasta dónde es posible que se pueda ignorar la recomendación de la parlamentaria? La recomendación de la parlamentaria es solo eso, una recomendación, no es ley. Es la vicepresidenta que tiene la autoridad final de tomar esa decisión. Tras una breve investigación, encontramos que evidentemente el Senado puede votar para anular esencialmente la recomendación de la parlamentaria, aunque para ello se requiera de 60 votos. Algunos expertos creen que esa recomendación se puede invalidar con una mayoría simple, utilizando la opción nuclear del Senado. Tenemos que entender que inmigración es un tema extremadamente difícil y no tan alineado con el presupuesto, que es la única razón por la cual los demócratas pudieran pasar esta reforma o esta nueva ley con relación a la infraestructura. Es porque afecta el presupuesto, pero lo de inmigración lo veo difícil. La situación es tan difícil que los legisladores aún no se han pronunciado y rehúyen hablar del tema por las implicaciones políticas que tendría optar por ignorar la recomendación de la parlamentaria, pues sentaría un precedente que podría perjudicarles a futuro. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, los coyotes están promoviendo su lucrativo negocio de cruces fronterizos apoyándose en populares plataformas sociales. Le contamos al regresar. Volvemos al aire con esto porque con gran ingenio los traficantes de personas se están apoyando en las plataformas sociales para llegar a más potencial cliente o más potenciales clientes que ansían cumplir con el sueño americano. María Teresa Sarabia tiene el reportaje. Saluden a la banda. Las bandas de coyotes ahora se promocionan en redes sociales con videos en los que, como una táctica extra para atraer clientes que quieran cruzar ilegalmente Estados Unidos, usan como fondo musical temas de migrantes interpretados por bandas gruperas. Por no entender el idioma, el indio se quedó en el llano. En las imágenes se ve a quienes aspiran a cumplir el sueño americano caminando en fila por rutas polvorientas, en medio del río y hasta ocultos entre los matorrales, imágenes que luego sirven para los anuncios que aparecen en TikTok, en Facebook y WhatsApp. En su publicidad, los traficantes de personas informan el costo del viaje, los días de salida, cuántos espacios tienen disponibles y hasta cuánto debe ser el anticipo para apartar un asiento. Los precios varían según el lugar al que quieran ir los inmigrantes. Agradecido con el de arriba. También en los videos algunos delincuentes presumen gruesos fajos de billetes, producto de lo que ganan lucrando con la necesidad y desesperación de quienes solo buscan una vida mejor. Las autoridades advierten a los migrantes tener cuidado con estos criminales sin escrúpulos porque muchas veces los abandonan en lugares inhóspitos y hasta en medio del río sin importarles que puedan ahogarse. En otro video se ve cómo suben en camionetas a los indocumentados a quienes cubren con mantas y luego amontonan en los vehículos desde donde incluso el coyote graba cuando pasan junto a la patrulla fronteriza. Lo que no publican los coyotes son las tragedias en las que muchas veces terminan estos trayectos, con migrantes que desaparecen en el camino o que mueren en su intento por alcanzar territorio estadounidense. María Teresa Sarabia, cierre de edición. 5 migrantes que recibieron disparos en México fueron auxiliados por agentes fronterizos cerca de Hidalgo, Texas. Oficiales de la estación de McAllen atendieron a los lesionados que viajaban con un grupo de 11 indocumentados y luego
los trasladaron al hospital. Las demás personas fueron detenidas. Hasta ahora se desconocen las circunstancias de lo ocurrido. Revelan los extraordinarios esfuerzos que hizo Donald Trump para anular el resultado de las elecciones presidenciales. Un informe del Comité Judicial del Senado dio a conocer que el exmandatario presionó al Departamento de Justicia para que declarara corruptos los comicios. Según el reporte, los funcionarios de esa agencia se negaron y amenazaron con una renuncia masiva. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, aumentan en México las extorsiones a personas a quienes les roban datos personales, privados y comprometedores. Surgen escalofriantes detalles sobre el hallazgo del cuerpo de la joven Milla Marcano, quien, pasó más de una semana desaparecida. José Ábalos tiene lo último sobre esta tragedia. Revelan horrendos detalles sobre cómo fue encontrada Milla Marcano, la joven que desapareció el 24 de septiembre en la Florida. Su cuerpo fue descubierto en una zona boscosa con pies y manos inmovilizados con cinta adhesiva, la que también cubría su boca. Cerca del cadáver estaban su bolsa de mano y la blusa que vestía cuando fue vista por última vez, el mismo día que planeaba viajar en avión a Fort Lauderdale a visitar a su familia. El forense de los condados de Orange y Osceola confirmaron la identidad de la víctima, que tenía 19 años de edad y que al ser hallada estaba cerca del complejo de apartamentos Timberscan en Orlando. Después de permanecer desaparecida durante 8 días, las autoridades identificaron a Armando Caballero como el sospechoso de la muerte de Marcano. Estuvo en el apartamento de Milla durante 20 minutos y parece que no regresó ahí antes de suicidarse. Caballero, quien era un empleado de mantenimiento en el edificio de apartamentos Arden Villas, donde vivía la víctima, fue encontrado sin vida 3 días después de la desaparición de la joven. También se conoció que Caballero tenía una llave inteligente con la que podía entrar a los departamentos y que fue usada en la unidad de la joven antes de que desapareciera. No fue el único incidente que tuvo aquí. Otras personas tuvieron problemas con este chico. Al parecer, los últimos momentos de vida de Marcano fueron horrorosos y aunque se sabe que no sufrió ningún tipo de agresión sexual, la causa de su muerte todavía tendrá que ser determinada. José Ábalos, Cierre de Edición. Bueno, y al parecer ya se sabe qué fue lo que causó el desastroso derrame de 125,000 galones de petróleo en aguas del sur de California. Las autoridades de Estados Unidos creen que la fuga del combustible fue causada por un ancla de navío alemán, del navío alemán Rotterdam Express, que mide unos 1,000 pies de largo y que el sábado pasado realizó maniobras inusuales muy cerca del oleoducto. Por otro lado, los delincuentes han encontrado una nueva manera de despojar de dinero a las personas si no entregan la cantidad que les piden. Sí, las amenazan con exhibirlas y llenarlas de vergüenza ante familiares y amigos. Desde la capital azteca, Víctor Blázquez nos dice cómo lo están haciendo. En México, grupos criminales han encontrado en las redes sociales una nueva forma de hacer dinero. Voy a empezar a mandar toda la pornografía que tienes, maldito cerdo, a todos tus contactos. Con un lenguaje en tono de amenazas y violento, aseguran tener fotos, videos y mensajes comprometedores de sus víctimas. A cambio de no publicarlos, piden 5,000 pesos, unos $250. Fernando ha vivido una pesadilla luego de ser víctima de este ciberataque. Unas 80, 90 llamadas telefónicas y mensajes en el WhatsApp, la misma cantidad. Amenazándote, diciendo que eres un defraudador, diciendo que eres un ratero. Y es que tras la caída de las más conocidas redes sociales, autoridades de la Ciudad de México han alertado del aumento de denuncias por este tipo de extorsión que poco a poco va cobrando más víctimas. Ya cuando evidentemente es imposible para ellos que puedan obtener algo de ti, empieza un tono grosero, inclusive insultos del mayor calibre. Y aunque en algunos casos las víctimas fueron enganchados por prestamistas usureros en redes sociales, las amenazas para cobrar van más allá. Y es que mandan videos de personas que son torturadas por supuestamente no liquidar a tiempo. El último mensaje que sí me empezó a asustar ya definitivamente del cártel de Jalisco, que
con fotos de personas desmembrándolas. En datos oficiales, la extorsión es el segundo delito más recurrente en México, donde en un solo clic una persona puede ser una víctima más. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Gran asombro y susto causó en los habitantes de Unión de Tula, Jalisco, la formación de un raro fenómeno conocido como manga de agua. El torbellino duró solo algunos minutos y generó potentes vientos que arrancaron los techos de algunas viviendas. Hasta el momento no hay reportes de heridos. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar. Mire, esto que va a ver se llama pensar rápido. Sucedió en Virginia cuando una policía estuvo a punto de ser atropellada. Fue una reacción de un segundo cuando su compañero la jaló y evitó que fuera golpeada por un auto fuera de control que se impactó en su patrulla. El oficial, obvio, es considerado un héroe porque prácticamente le salvó la vida a la mujer. Soy Abel Álvarez. Mañana regreso con más noticias aquí en Cierre de Edición. Buenas noches.